En este bloque abordaremos lo que es el método Teach. Dentro de lo que estaremos abordando es introducción, objetivos, técnicas educativas, componentes del método y las conclusiones. Teach es un programa al servicio de las personas con TEA y de sus familias. Fue desarrollado por la Universidad de Carolina del Norte en los años 70 y sus fundadores fueron Eric Schopler y Gary Mesibow. Las tres principales prioridades de este programa es lograr un desenvolvimiento de forma significativa, productiva e independiente de estas personas, y además no solo se le ofrece el servicio a las personas con TEA, sino también a su entorno. Otra de las prioridades es generar conocimientos y que este modelo se pueda adaptar en todo el mundo. Este método está pensado para todas las personas con TEA, independientemente de la edad y del nivel de funcionalidad que poseen. En la actualidad está implementado en 45 estados americanos y más de 20 países de todo el mundo siguen programas de intervención inspirados en esta metodología. Los objetivos de este programa es el desarrollo de estrategias para comprender, disfrutar de otras personas y vivir de forma más armónica en los distintos contextos. El incremento de la motivación y de las habilidades de exploración y de aprendizaje, mejora de la disarmonía de las funciones intelectuales a través del método de enseñanza y estrategias adecuadas a cada persona, ya que cada persona con TEA es diferente. Mejora del área motora fina y gruesa a través de actividades de integración y de ejercicios físicos. Reducción del estrés que conlleva el vivir con una persona con TEA y la superación de los problemas de adaptación de las personas con TEA al contexto escolar. Las técnicas educativas del método Teach son información visual, organización espacial, concepto determinado, rutinas flexibles e individualización, que se las iré explicando en un momentito. Presentación visual de la información. De todas las técnicas educativas que se utilizan, la más importante es la presentación visual de la información, tal como se los había comentado en otros videos. El empleo de explicaciones verbales como modalidad única de enseñanza resulta inefectiva para la enseñanza de los niños con TEA. Se pueden usar palabras, algunas claves físicas que resulten útiles, pero los materiales y la estructura física que guían visualmente al estudiante hacia la comprensión y el éxito son las más efectivas. Organización espacial. En cualquier modalidad, las presentaciones complejas o con gran cantidad de materiales tienen altas probabilidades de crear confusión al estudiante. Por lo tanto, enseñamos al estudiante las estrategias de trabajar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Esta organización espacial es culturalmente normal para nosotros y en la medida de lo posible organizamos de esta manera la mayor parte de la experiencia del aula de nuestros alumnos. Por ejemplo, encuentran las partes que componen su trabajo en la izquierda y los productos determinados se colocan en la derecha. Concepto determinado. La actividad debe tener principio y fin. Además de la información visual, siempre que es posible se enseña a los estudiantes con TEA el concepto determinado. Este es un concepto importante que necesita ser incorporado en todas las actividades porque muchos alumnos, como parte de sus dificultades para inferir el significado de los eventos, son incapaces de tener una idea de cuánto tiempo debe durar una actividad. Esto puede causarles angustia, de modo que a menudo imponen su propio punto de vista sobre cuánto tiempo trabajarán o qué cantidad de trabajo realizarán. A través de medios visuales se les muestra cuántas repeticiones de la actividad esperamos que realicen antes de finalizar la tarea. Algunas veces los mismos materiales aclaran esto. Por ejemplo, cuando la caja de piezas está vacía, el trabajo está terminado. Cuando llegas al final de la página, la sesión de trabajo está por terminar, pero otras veces es necesario ser más creativos para hacer visibles el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando ha pasado cierta cantidad de tiempo, el maestro quita una pinza de ropa de la manga o del cinturón del alumno. Cuando ya no quedan pinzas, la actividad ha terminado.
Para estos estudiantes, usualmente es más satisfactorio terminar una actividad en una manera clara y definitiva que recibir un elogio, por ejemplo, un dulce como premio. De hecho, cuando se usan estas recompensas, es más probable que tiendan a servir para la función de indicar que algo está terminado en vez de servir de reforzadores, por los cuales el estudiante se esforzará la próxima vez. Enseñar rutinas con flexibilidad. Otra técnica educativa utilizada durante el día es la de enseñar las rutinas con flexibilidad incorporada. Existen 3 razones importantes para esto. La primera, las rutinas brindan al alumno una estrategia para comprender y predecir el orden de los eventos a su alrededor, el cual generalmente disminuye la agitación y ayuda en el desarrollo de las destrezas. Segundo, si el maestro no provee rutinas, resulta frecuente que el alumno desarrolle las suyas, lo cual podría ser menos adaptativo o aceptable. Por ejemplo, puede ser que el estudiante desarrolle una rutina de entrar al aula todas las mañanas y tirar al suelo todos los abrigos que están colocados en el colgador. O tal vez insista en lamer todas las cucharillas que saca en la mesa del comedor, porque eso fue lo primero que hizo la primera vez que ingresó. Las rutinas tales como colgar el abrigo, encender música o poner la cucharilla abajo con supervisión y luego ir al área de juegos puede ayudar a reducir las indeseables rutinas alternativas. Tercero, las rutinas enseñadas deben ser flexibles porque esto refleja la realidad de nuestra cultura. Nuestro mundo no es invariable y esto es lo que resulta tan confuso para el estudiante con TEA. Sus intentos por hacerlo deben ser respetados, pero negociados por parte del maestro a través del uso de materiales de trabajo ligeramente diferentes. Los caminos que se toman para los paseos, los juegos que se realizan, la comida que se presenta, etc. La estructura esencial debe permanecer predecible, mas los detalles deben variar para que el estudiante sea conducido a concentrarse en la estructura en lugar de hacerlo en los detalles. Individualización. La individualización es un concepto clave en los programas educativos del TEACH. Estos estudiantes, a pesar de las características autistas que puedan tener en común, son extremadamente diferentes entre sí en términos de fortalezas, áreas deficitarias e idiosincrasias. Por lo tanto, los maestros deben conocer extremadamente bien a sus alumnos y estar preparados para enseñarles al mismo estudiante en diferentes niveles, en diferentes áreas de destrezas. A partir de esta diapositiva vamos a ver los componentes del método, que estos son la enseñanza estructurada y tareas con cajas de zapatos, bandejas autocontenidas. La enseñanza estructurada ha evolucionado como una forma de adaptar la práctica educativa a las distintas formas de entender, pensar y aprender de personas con TEA. La enseñanza estructurada está diseñada para el tratamiento de las principales diferencias neurológicas en el autismo. Por ejemplo, las dificultades en el lenguaje receptivo. Es una de las características importantes de los TEA a la que se dirige la enseñanza estructurada. Muchos alumnos con TEA no pueden comprender el lenguaje tan bien como nos imaginamos si nos basamos en sus otras habilidades y respuestas. También tienen dificultades para iniciar las respuestas a nuestras instrucciones verbales. Los problemas del lenguaje receptivo pueden dar como resultado una comprensión limitada de lo que parecen instrucciones relativamente simples. La comunicación expresiva puede resultarles igualmente difícil. Las dificultades en el lenguaje a menudo subyacen a otras dificultades de las personas con TEA y limitan sus respuestas o habilidades para expresar respuestas simples. La comunicación expresiva requiere un grado de iniciativa, organización y comprensión que sobrepasan las capacidades de producción de estos jóvenes, pese a ello altamente capacitados en otras áreas. Esto genera frustración en ambas partes, porque no pueden expresar la mayoría de sus necesidades de forma que permita a los demás cubrirlas. La atención y la memoria de las personas con TEA pueden también ser diferentes. A pesar de que su capacidad para recordar pequeños detalles es legendaria,
Su memoria de trabajo o la habilidad para procesar varios paquetes de información simultáneamente, su memoria y atención normalmente se ven afectadas. Las personas con TEA pueden tener problemas para prestar atención a los aspectos más importantes de las distintas situaciones o a la información verbal que les llega. Otra de las preocupaciones es la organización, tanto de los materiales como de las actividades en el espacio y el tiempo. Ellos procesarán con mayor agilidad aquellos materiales con los que están familiarizados en lugar de los novedosos y se encontrarán más a gusto con actividades y rutinas que hayan realizado anteriormente. Otros retos para las personas con TEA son la forma de relacionarse con otras personas y también la estimulación sensorial del entorno que les rodea. Las personas con TEA no tienen la capacidad intuitiva de captar las motivaciones y comportamientos de los demás. Las normas sociales son un misterio para ellos. Esto puede generar tanto comportamientos inapropiados dirigidos a llamar la atención de los demás, como el abandono social o la preferencia por estar solos. Las dificultades en las relaciones sociales pueden hacer que las tentativas de otras personas a motivarlos o dirigir sus comportamientos sean inefectivas. La estimulación sensorial resulta especialmente distractoria. Las personas con TEA pueden reaccionar exageradamente a la estimulación ambiental y tener dificultades para modular el efecto de su impacto. Los problemas de comportamiento son frecuentemente resultado de la incapacidad para desenvolverse en esos estímulos sensoriales. La enseñanza estructurada facilita un sistema de organización del aula y hace que los procesos y estilos de enseñanza sean más amigables para las personas con TEA. Las expectativas se hacen más concretas y claras para estas personas. Es un sistema que estructura los programas educativos teniendo en cuenta las habilidades, dificultades e intereses de las personas con TEA. Pone énfasis en comprender y ajustarse a las necesidades individuales en lugar de juzgar la adecuación o compatibilidad del estudiante con algún modelo implícito o explícito de normalidad social o cognitiva. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la enseñanza estructurada con las personas con TEA? Es que les ayuda a entender situaciones y expectativas, les ayuda a estar tranquilos, les ayuda a aprender mejor usando el canal visual como punto fuerte en lugar del canal auditivo. Les ayuda a ser independientes de ayudas o apoyos frecuentes y a generalizar lo aprendido en nuevas situaciones y con gente nueva. Y por último, les reduce problemas de conducta y enfrentamientos personales que pueden surgir por confusión y ansiedad. La estructura se diseña en distintos niveles y estos son estructura física del entorno, agendas diarias, sistemas de trabajo y estructura e información visual. Estructura física del entorno. La estructura física y la organización del entorno hacen que el aula sea más interesante, clara y manejable para los alumnos con TEA. La forma en la que se distribuye el mobiliario es un primer paso importante que garantiza que el programa irá dirigido a los estilos de aprendizaje, necesidades y peculiaridades sensoriales de cada alumno con TEA. Deben considerarse las necesidades individuales al planear la distribución física del aula. Dónde y cómo se va a situar el mobiliario puede afectar a la capacidad del alumno para desenvolverse en el entorno, comprender sus expectativas y funcionar independientemente. La información clara reduce la ansiedad y fomenta la independencia. La estructura física puede también minimizar distracciones y promover un trabajo más consistente y efectivo. La edad de los alumnos también influirá en la estructuración física del entorno. Un área de alumnos pequeños necesitará espacio para juegos, trabajo individual e independiente, área de aperitivo, merienda, desarrollo de habilidades de autonomía y posiblemente un servicio para enseñarles a ir solitos al baño.
Los alumnos más mayores necesitarán áreas donde puedan desarrollar sus intereses de ocio, junto con las zonas del aula destinadas al trabajo independiente y el trabajo uno a uno para habilidades académicas, para trabajo en grupo y para la enseñanza a nivel de grupo-clase. Existen distintos tipos de estructuración física. Debe organizarse el entorno de modo que el niño entienda dónde se realizan las distintas actividades y dónde se guardan los materiales. Los conceptos esenciales a tener en cuenta cuando se prepara una estructura física son: 1. Establecer límites físicos o visuales claros. El objetivo es dividir el ambiente con sentido, de tal forma que cada actividad esté claramente asociada con un espacio físico específico. Y el número 2 es minimizar distracciones visuales y auditivas. Ayuda al niño a concentrarse en el concepto principal y no en los detalles irrelevantes. También evita que haya una sobrecarga sensorial. Un ejemplo de estructura física del entorno es esta. Por ejemplo, el aula se puede dividir en tantos rincones de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Por ejemplo, un área para trabajo individual, un área para trabajo en grupo, un área para juego, un área de habilidades sociales, un área de habilidades de autonomía, un área para el ocio. Este rincón se puede ajustar a las características específicas de los alumnos, identificadas como lugares de ocio. También se puede añadir un área o un rincón para señalar conductas no adecuadas, que esto puede ser utilizado o les puede ayudar a pasar rabietas o momentos de descontrol. Es en esa área donde se les va a situar en ese momento. En conclusión, lo que debemos hacer en el aula es destacar visualmente los lugares o rincones, cerciorándonos que son claramente perceptibles por los alumnos con TEA. 2. Adaptar el aula a sus necesidades, de acuerdo a las características cognitivas y emocionales de ellos. Recordemos que cada niño es diferente. Además, debemos minimizar los elementos visuales y auditivos distractores. Aquí en estas dos imágenes podemos observar espacios con límites claros, sin distractores, y el alumno sabe perfectamente qué hacer en ese sitio. Los materiales que se utilicen deben de ser adaptados, porque el alumno debe saber qué hacer, cuándo finaliza la actividad y dónde debe guardar el material una vez que haya realizado el trabajo. Esto es importante, ya que puede ser una variable que condiciona el éxito o fracaso de una persona con TEA. Si se pone cuidado y se tiene en cuenta las necesidades conceptuales y sensoriales del alumno, el resultado puede ser un entorno que fomente el aprendizaje y la autonomía. Los alumnos con TEA precisan de claridad y predictibilidad. Al entender esas necesidades, nos vemos generalmente recompensados con un comportamiento más tranquilo y colaborador, ya que los alumnos entienden perfectamente qué es lo que se supone que tienen que hacer. El programa Teach incorpora agendas diarias individualizadas como una forma de atender a estas imperiosas necesidades. Si estas agendas se organizan dotándolas de significado y comprendiendo las habilidades individuales de cada alumno, proporcionarán orden, predictibilidad y organización a sus vidas. Las agendas no solo dirigen las actividades específicas que están ocurriendo, sino que también reducen la ansiedad, ayudando a los alumnos a organizarse, comprender y anticipar sus actividades diarias. Además de proporcionarles claridad y predictibilidad a sus vidas, las agendas diarias ofrecen a los alumnos con TEA la oportunidad de moverse por sus aulas y centros independientemente de las indicaciones y direcciones de un adulto. Esto es muy importante para que se sientan autónomos y además les ayuda a ser menos dependientes de tales instrucciones.
Las agendas proporcionan rutinas cómodas, predecibles y consistentes para los alumnos cuando tienen que pasar de una actividad a otra. Les ofrecen una rutina estructurada, fundamentada y agradable que les ayuda a que los difíciles procesos de cambio de una actividad a otra sean más llevaderos y les provoque menos ansiedad. Los tipos de agenda son objetos de transición, secuencia de objetos, foto o dibujo único, secuencia de fotos para parte del día, fotos para todo el día, secuencia de dibujos y lista escrita. Las agendas deben estar colocadas en clase de forma que estén a la vista de los alumnos y que puedan ser de fácil acceso, que estén a su altura. Es muy interesante que puedan estar cerca de la puerta de la clase, ya que de esta forma la rutina de bienvenida por la mañana, junto con el repaso, puede ser claramente realizados en el momento de la entrada y salida o cuando sea preciso. Sistemas de trabajo. Otra forma de organizar son los sistemas de trabajo, que les ayudan a organizar cada una de las actividades en las que se ven envueltos. Los sistemas de trabajo son muy importantes si los alumnos con TEA tienen que aprender a trabajar sin la asistencia o supervisión directa de un adulto. Ayudan a los alumnos a saber lo que se espera que hagan en las actividades, de forma que se puedan organizar a sí mismos de manera sistemática y que completen sus tareas independientemente de la ayuda del adulto donde sea apropiado. Los sistemas de trabajo también se pueden utilizar para facilitar el trabajo en parejas y actividades de aprendizaje grupales. Los sistemas de trabajo individual comunican 4 paquetes de información a los alumnos. 1. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer? 2. ¿Qué cantidad de trabajo o cuántas tareas se les pide que hagan en ese periodo de tiempo? 3. ¿Cómo pueden saber los alumnos que están avanzando y cuándo han terminado? 4. ¿Qué ocurrirá cuando hayan terminado la actividad? Un sistema de trabajo se tiene que presentar visualmente o a un nivel que cada persona puede entender. Se practicará regularmente hasta que puedan ser utilizados de manera independiente en todos los contextos. Estos proporcionan formas significativas, organizadas y efectivas de llevar a cabo determinadas tareas y hacen que el concepto determinado sea algo concreto y lleno de significado para cada individuo por separado. Cuando un chico con TEA comienza una actividad, debe saber la respuesta a estas 4 preguntas. ¿Qué hago? ¿Cuánto hago? ¿Cómo sabré cuándo he terminado? ¿Y qué pasará cuando haya terminado? Un sistema de trabajo es una forma sistemática y visual para responder a estas preguntas. Algunos tipos de sistemas de trabajo son trabajar de izquierda a derecha con recipiente determinado, emparejamientos de colores, de figuras, de letras y también otro tipo es escritos. Estructura e información visual. Hasta este punto hemos descrito los sistemas de organización para cambiar de un lugar a otro, en este caso las agendas, y para completar actividades en distintos lugares, los sistemas de trabajo. La enseñanza estructurada es muy importante a la hora de pensar y crear actividades o tareas escolares. Cada tarea debe ser visualmente organizada y estructurada para minimizar la ansiedad e incrementar al máximo la claridad, comprensión e interés. 3 componentes de las actividades son especialmente cruciales para conseguir resultados positivos: la claridad, la organización y las instrucciones visuales. Claridad visual. ¿Cuál es el objetivo de esta? Y es la clarificación de los componentes importantes de una tarea y las expectativas. Y 2, resaltar aspectos relevantes e importantes de las tareas. Por ejemplo, codificar con un color, etiquetar, subrayar con rotuladores fluorescentes. Organización visual. Esta implica la distribución y estabilidad de los materiales que se usan para realizar las tareas.
Pueden distraerse si los materiales no se encuentran en el mismo sitio de siempre o si no se encuentran ordenados. También es útil dividir los espacios grandes en partes más pequeñas, ya que pueden tener la dificultad para organizarse por sí mismos y los espacios grandes pueden agravar este problema. Las instrucciones visuales son un componente muy importante dentro de la enseñanza estructurada por varias razones. Primero, es porque ayudan a los alumnos a entender exactamente qué se supone que es lo que tienen que hacer y brindan una seguridad esencial para la mayoría de los alumnos. Las instrucciones visuales también permiten cierto grado de flexibilidad que no se ve habitualmente en los alumnos con TEA. Por ejemplo, si este alumno aprende una forma de realizar una actividad, es muy difícil cambiar su estrategia o su forma de utilizar algunos materiales. No obstante, a través de las instrucciones visuales tenemos un mecanismo para cambiar su enfoque cuando sea necesario. Como el alumno va siguiendo las instrucciones, cambiarlas puede modificar las respuestas del alumno, dando como resultado el seguimiento de una estrategia diferente para realizar una actividad, aunque utilizando los mismos materiales. Esto permite un grado de flexibilidad poco común en los alumnos con TEA, pero resulta esencial para un aprendizaje eficaz. Otra organización visual. Dentro de cualquier actividad específica, añade estructura visual para ayudar al estudiante a saber dónde empezar y cómo completar la actividad, para secuenciar los pasos a seguir y aclarar las instrucciones. Algunas de las cosas que puedes hacer son proporcionar ejemplos, modelos, dibujos y demostraciones visuales, proporcionar los pasos en forma visual y secuencial para trabajos complejos, separar los materiales en cajas, carpetas, etc. Eliminar o enseñar la habilidad de organizar. Limita o clarifica el área o cantidad visualmente. Acentuar lo que es información relevante y útil. Esto se puede hacer empleando etiquetas, códigos de colores, exagerando o subrayando con un rotulador fosforescente. La idea principal es usar apoyos visuales en las actividades para 1. Aprovechar el estilo de aprendizaje visual del estudiante. 2. Minimizar el apoyo en el procesamiento auditivo. Y 3. Fomentar la independencia. Tareas con cajas de zapatos o bandejas autocontenidas. Las tareas con cajas de zapatos son tareas en su forma más simple. La idea es que sean el punto de partida para los niños pequeños con TEA que están aprendiendo cómo trabajar y como actividades de trabajo para aquellos individuos diagnosticados dentro del rango severo profundo de discapacidad intelectual. Las cajas de zapatos usadas en el contexto de sesiones de trabajo estructurado reducen el número de distracciones potenciales, al tiempo que ayudan al individuo a centrarse en el propósito de la actividad. El objetivo de cualquier actividad es que el individuo la termine de manera exitosa y con la máxima independencia posible. Esto requiere tener un claro entendimiento de cuál es el propósito que se persigue. Para algunas personas, cualquier cambio en su entorno inmediato es una distracción potencial. Poner distintas partes en una tarea durante una sesión de trabajo puede crear tantas distracciones que pueden hacer que se pierda el propósito de la tarea. Si se unifican las diversas partes de la actividad y se destacan visualmente los detalles relevantes, la capacidad del individuo de centrarse en el propósito de la tarea aumentará. Al eliminar la necesidad de un recipiente y separar los materiales, es menos probable que ocurran distracciones. Para algunos alumnos puede ser necesario emplear solo un material a la vez cuando se empieza a enseñar la actividad. Una vez que se logra completar la tarea con éxito y de manera independiente, esta sirve como base para el desarrollo de habilidades. Llegamos a la parte final de conclusiones y estas son
que debemos emplear un lenguaje conciso, claro y literal, asegurarnos de tener la atención del alumnado antes de dirigirnos a él o a ella, emplear tonos bajos, controlar el volumen de nuestro tono de voz y hablar de forma individual, de uno en uno. Asegurar la comprensión de la información verbal, ofrecer apoyos visuales o sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación como gestos naturales, signos, dibujos, pictogramas, escritura, etc. Además, las personas deben ser muy claras y discriminativas, hacer distinciones marcadas entre lo que está bien y lo que está mal, normas claras que deben cumplirse siempre. Coherencia personal e interpersonal, unidad de criterio. Todas las personas deben imponer los mismos límites. También debe haber reforzamiento positivo. El número de refuerzos, comentarios positivos, momentos de placer, actividad gratificante, etc., deberán ser 3 veces superior a la imposición de normas. Los objetivos deben ser adecuados a la edad cronológica, realista y funcional del alumno. Se debe realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma motivadora. El trabajo se basará en los intereses del niño y se intercalarán las actividades más costosas con las motivadoras. Se utilizarán la clasificación y el emparejamiento como punto fundamental en el sistema de trabajo. Se evita el aprendizaje por ensayo y error. También se trabaja el moldeamiento de la conducta y el uso de refuerzos. Necesitamos adaptarnos al nivel y sistema comunicativo, al uso preferente de la modalidad visual, uso de un lenguaje verbal conciso con frases cortas y muy claras, evitar estímulos innecesarios, visuales o verbales, fomentar la enseñanza en entornos naturales y la ayuda que se le ofrezca será solo aquella que necesite, dándole el tiempo que necesite para asimilar lo que se le está pidiendo y pueda dar una respuesta.